que el dataset de entrada se parta en dataset de entrenamiento y dataset de validación, pero en este caso 80 y 20. ¿Cómo hago eso? Entonces todos sabemos ya aquí el tema de data. Entonces cojo el de drogas 200, ¿cierto? ¿Y qué hacemos? ¿No? Bueno, hay un operador que se llama split. Y no me quiso funcionar el split. Este operador split data toma el dataset, hace una salida y otra salida y todas las salidas que yo quiera. Pero acá adentro yo le digo a él cómo quiero que sea ese radio de partición. Entonces, 0.8 y 0.8 y en este caso 0.2. ¿Sí? ¿Ok? Y entonces aquí deberían salir dos resultados. Miramos y efectivamente tenemos un resultado que tiene 40 ejemplos. Nuestro dataset tiene 200 por el 20%, da 40, mientras que este otro tiene 160. ¿Sí? Listo, entonces ahí ya tenemos nuestro split. Y el tipo de muestreo, él está tomando por defecto automático. Si ustedes quieren, pueden aquí decir muestreo estratificado. ¿Sí? Entonces asegura que la distribución de los datos en cuanto a la variable de clase es similar. Entonces aquí vuelve y juega. Aquí están 40 ejemplos. Aquí están 160 ejemplos. Si miramos las estadísticas y miramos la variable de drogas, pues la distribución está así, ¿cierto? Miremos el pequeñito, el de 40 ejemplos, las estadísticas, y miramos si tienen más o menos la misma distribución, ¿cierto? Aquí vemos, y si se dan cuenta que es muy similar, ¿sí? Entonces, en cuanto a la variable de clase, sí está haciendo muestreo estratificado. Ahora, ya tenemos esto. O sea, por ejemplo, si yo tomo otro, por ejemplo, simplemente el shuffle, pues puede que no dé tan parecido. Y pues eso no es, digamos, no es del todo bueno, porque se supone que el dataset en entrenamiento y prueba debería estar, este, digamos, o sea, mejor dicho, si tú le muestras perros al dataset, pues es muy poco probable que te va a clasificar bien gatos, ¿cierto? Entonces tú entrenas y pruebas con cosas que son más o menos similares, diferentes en cuanto a que son otros registros, pero que tienen más o menos una misma distribución, ¿cierto? Las mismas, sí, sí, como la misma distribución. Ahora, ¿por qué es esto? Porque imagínense que aquí en el dataset de entrenamiento, que este es el que tiene 40, este es el que tiene 160. En este dataset de entrenamiento, por ejemplo, no hubiera quedado por la distribución, no hubiera quedado ninguno de la droga C, ninguno. Y todos hubieran quedado aquí, droga C todos aquí, acá, ¿cierto? ¿Qué sucedería? Pues no hay forma de que él vaya a clasificar bien la droga C, porque yo lo estoy entrenando sin tener muestras de la droga C, ¿sí? Entonces es muy poco, no va a dar nunca droga C porque él no aprendió eso, ¿sí? Ahora, en la vida real puede que tú tengas problemas en cuanto a la construcción de tu dataset. Voy a poner un ejemplo de imágenes y es la siguiente. Tú tomaste fotos de perros y gatos, ¿cierto? Que porque vas a hacer un sistema de clasificación en línea para que metan una foto y le digas si hay perro o un gato. Eso es un problema típico que se encuentra en la literatura. Tú hiciste eso, pero ¿qué hiciste? Tomaste todas las fotos indoor, o sea, en habitaciones y no sé qué, a los benditos gatos, ¿cierto? Porque son más de casa, pero a los perros los tomaste más en la calle, en zonas abiertas y demás. ¿Qué pasa? Tú divides tu dataset en entrenamiento, en prueba, te quedaron bien distribuidos perros y gatos y todo el tema, y sale bien los resultados de las evaluaciones de los datos y el clasificador que hiciste.
Pero cuando vas a producción, te empieza a ir mal. ¿Por qué? Porque la gente sí tomó la foto del gato. Ay, no, vámonos, saquémoslo aquí a la terraza y le toma la foto. ¿Sí? Y resulta que tu clasificador, entre comillas, estaba bien para tus datos, pero cuando ya fue a producción, los datos no tenían la misma distribución. Y tal vez si observas qué estaba haciendo el clasificador, usted se da cuenta que realmente lo que pasó no fue que detectó las formas de las caras de los perritos y de los gaticos y los distribuyó, sino que se dio cuenta que todos eran con paredes, entonces esos eran gatos. Y todos los que eran en la calle eran perros. Entonces no clasificó perros y gatos, sino clasificó dentro y fuera de la calle, dentro y fuera digamos, de un edificio, ¿sí? Pero eso tú te vas dando cuenta en la medida que vas haciendo esas pruebas. Con datos puede pasar algo similar, ¿sí? Tú conseguiste unos datos que tienen un comportamiento, ¿cierto? Una distribución, por eso yo les hablo a ustedes de que soy un banco, tengo todos mis clientes, que no son todos, pero yo digo todos mis clientes, ellos tienen una distribución, pero cuando yo salgo a ofertar, ahora sí, a todos los clientes del mercado, pues puede que allá haya una distribución un poquito diferente y no te va a cuadrar todo, ¿sí? Entonces, por eso es que es importante en las fases iniciales de análisis exploratorio de datos y cuando consigo mi dataset, hacer el análisis de todos estos histogramas, de qué tantas relaciones hay entre variables, para saber si realmente yo tengo un muestreo lo más completo de lo que puede pasar cuando se salga ya a producción. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, entonces ya sabemos cómo partir nuestro dataset, dataset de entrenamiento y dataset de validación. Miércoles, borré lo que no era. Me tocó volverlo a hacer. Dos soles. Como tú digas acá en esta parte de acá. En este caso está haciendo shuffle, que es aleatorio, o lo va a hacer estratificado. ¿Sí? Ahora, o estratificado. ¿Sí? O sea, normalmente el que más se utiliza es el estratificado. La distribución con el aleatorio en general tiende a parecerse al estratificado, pero el muestreo estratificado te asegura que la distribución de clases, de los valores de la clase, queden en los dos archivos más o menos iguales, como lo vimos ahorita. ¿Sí? Pero fíjense que cuando puse el shuffle, el aleatorio, también más o menos se parecían, ¿cierto? Bueno, acá cuando yo escojo el split data, aquí en la numeración, yo le digo aquí 80%, 20%, 0.8, 0.2. Si fuera 70-30, pues tendría que colocar aquí 0.7 y 0.3. ¿De acuerdo? Normalmente, si el dataset es pequeño, pequeño es menos de, no sé, 100.000 datos. Normalmente uno utiliza 2/3 partes, una tercera parte, o sea, 66 o 67 con 33, ¿sí? En la medida que ya son muchísimos datos, muchísimos, normalmente se tiende a tener 85-90 frente a 10-15, ¿sí? Cuando ya se habla de Big Data, porque pues realmente se necesita mucha más cantidad de datos de entrenamiento. Eso es como lo que se reporta en la literatura. Bueno, entonces ya tenemos esto. Ahora vamos a crear el modelo. En este caso vamos a crear otra vez un decision tree, que es lo fácil. Entonces yo digo aquí decision. Yo digo aquí decision tree. Entonces con esto creo el modelo sobre el dataset de entrenamiento. ¿Sí? Y digamos que muestro el modelo. Hasta ahí creé el modelo. Voy a correrlo. Y ahí está el dataset de pruebas que tiene 40 ejemplos. Y aquí tenemos el modelo. ¿Cierto? Listo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Este modelo tenemos que aplicarlo sobre los datos de validación o de prueba, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacíamos en validación cruzada? Miren, si ustedes recuerdan, voy a insertar aquí el bloque de validación cruzada. No lo voy a usar, simplemente es para que veamos qué era lo que se hacía por dentro. Por un lado se metía el decision tree y por el otro lado se utilizaban estos dos operadores.
apply model y el operador performance. ¿Sí? Entonces, esos son los que necesitamos porque son los que se utilizan para hacer validación. Entonces, lo voy a borrar y lo voy a meter aquí a mano. Apply model, aunque puedo haberlos copiado de allá, ¿no? De prueba. Se me perdieron. Apply. Apply. Profe, y cuando tú insertas la validación, ¿ya viene con el modelo que uno antes hizo el entrenamiento? ¿Con el mismo? ¿O No, tiene cuando tú dices aquí insertar el validador cruzado, esta parte de aquí es el modelo que se va a usar para entrenar y él crea un archivo o un resultado que es el modelo. Y ese modelo pasa aquí para que se aplique ese modelo. ¿Sí? Entonces eso por eso ya está cuadrado. Tú con el validador cruzado no puedes usar un modelo distinto al que pusiste aquí. Porque yo entreno con ese y con ese mismo hago la validación. ¿De acuerdo? Entonces bueno, vuelve y juega. Y aquí ya tenemos el apply model. ¿Qué modelo vamos a aplicar? Pues el que acabamos de obtener aquí, este de acá, ¿cierto? ¿Sobre qué datos? ¿Sobre qué datos? Esto es los datos o los exa, pues son los que salen de aquí, que son en el 20%, ¿no? Recordemos que aquí esto está ya definido para dos salidas 80 y 20. La primera salida es de 80%, la segunda salida es de 20%. ¿Listo? Y entonces ya tenemos eso y Él lo hace automático. Por colocarlo arriba y él se sí, o sea, él respeta el orden que yo le puse acá. Si yo aquí le puse 80-20, en ese orden, la primera salida va a ser de 80 y la segunda salida va a ser del 20%. ¿De acuerdo? Bueno, si digamos que aquí queremos saber cuáles fueron los resultados sobre el dataset de salida, entonces, ¿qué hago? Hacerlo un poquito más grande para que alcancen a ver allá todos atrás. profe, no te olvides de grabar que todo esto es salga Este. ¿Sí está saliendo? ¿Sí? Ok. Bueno, aquí la app es el resultado sobre los 40 registros de qué da como clasificación él. Entonces, ese lab lo vamos a colocar aquí de salida. Todavía no estamos colocando el performance, ¿sí? Solamente vamos a hacer el lab. Entonces, no estamos mostrando el modelo. Si queremos lo podemos mostrar. Entonces, aquí sale el modelo y por acá salió el lab, que es lo que vamos a ver ahorita. Ahí está el modelo, este es el árbol que estamos obteniendo en este momento. Y aquí, en lo que llama el lab, es un dataset de instancias. ¿Qué tiene de diferente? Que tiene pues todos los registros normales, ¿cierto? Todos sus campos, la edad, el sexo, todos los campos normales. Tiene la clase, pero adicionalmente el Apply Model nos muestra cuál es la confianza que él tiene para decir que el primer registro es droga Y, dice que el 1 y los otros 0. En este caso él no tiene ninguna duda y dice que es droga y pues droga Y contra droga Y pues le fue bien en ese registro, ¿cierto? Y así para todos. Fíjense que por acá hay otros que sí tienen unos valores un poquito diferentes. Por ejemplo, este registro, una persona de 57 años, masculina, bla, 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 dice, bueno, yo tengo un 85% de confianza de que es droga, bueno, 86% casi, que es droga Y. Pero bueno, tengo mis dudas y tal vez podría ser el que le sigue, creo que es este, ¿cierto? Que es el 7%. Después le seguiría este que es el 5% y después seguiría este que es el 1%. Entonces, si no fuese droga Y, diría, pues entonces es drogas X. Y si no, pues sería droga A. Y si no, pues sería de último droga B. Pero no sería nunca esta de acá, droga C. ¿Sí? Porque da cero. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que me saca a mí aplicar el modelo sobre los datos de prueba. ¿De acuerdo?
Pero dice uno, bueno, eso está chévere, pero yo necesito sacar mi matriz de confusión y mi accuracy y bueno, las métricas que yo quiero sacar. Para Entonces, saber qué tan confiable es el modelo. en general, ¿cierto? No ver fila por fila, aunque eso también es importante, uno lo puede ver. Entonces, ¿qué hacíamos en el validador cruzado? Cuando hacíamos acá, decíamos en el validador cruzado hay un performance. Entonces ese es el que nos está haciendo falta definir acá. Corremos esto y nos venimos acá al performance. Performance. En performance, por acá abajo hay un resto de performance. ¿Sí? Entonces, el performance de clasificación, porque nuestro problema es de clasificación. Entonces, este señor lo vamos a poner acá y lo vamos a enlazar como nos dice ahí. Él nos dice, este apply model saca un lab y yo recibo un lab. Entonces, este lab va para allá. ¿Sí? Y como resultado yo saco un performance. ¿Sí? O saco, también puedo sacar el EXA. El EXA sigue siendo el lab, o sea, lo que le entró es un EXA, es un dataset, ¿cierto? Que tiene unas columnas adicionales ahí de la predicción. Pero si yo quiero verlo, pues él me dice, pues yo sé que usted puede estar interesado en verlo, pues véalo, si quiere. ¿Sí? Entonces estoy sacando por este lado el modelo, por este lado el performance y por este lado el, digamos, aplicado el modelo sobre el dataset de validación. Ahora, este performance, ¿qué medidas queremos que saque? Ah, yo quiero que saque la accuracy, el error, y bueno, de aquí para allá hay todo lo que ustedes quieran. Hay un montón de métricas, ¿cierto? Unas aplican, otras no aplican para ciertos problemas. Y corramos. Entonces ahí está nuestro EXA, que en última es aplicado sobre el dataset. Está nuestro árbol de decisión, que es nuestro modelo. Y está nuestro performance a través de la matriz de confusión, que ya sabemos cómo se obtiene, ¿no? ¿De dónde salió? Pues él recibió esto y aquí ya sabe, droga Y con droga Y, pongo un 1 en droga Y con droga Y en la matriz de confusión. Y así voy armando, con estos datos voy armando la matriz de confusión. Y de ahí de la matriz de confusión saco el accuracy, el error de clasificación, que es lo contrario al accuracy y demás. Todas las métricas que yo le quiera poner a este performance y que él pueda sacar. ¿De acuerdo? ¿Todos? Ahí van el 100% de los datos. ¿Cómo? Ahí llevan el 100% de los datos. No, esto se está haciendo con validación sobre los 40 ejemplos. Si nosotros sumamos acá 17, 18, 20, 21, 31, 32, 37, 40. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no estamos validando con todo el dataset. Estamos validando solamente con los que vienen de acá, que son los de prueba, que son los 40 que salían por este lado. ¿De Que son acuerdo? los que nos interesan, ¿cierto? Porque ahí es donde estamos mirando, evaluando si el modelo está prediciendo. Bueno, técnicamente tú puedes querer sacar cómo me va a mí en entrenamiento y cómo me va a mí en prueba. Yo puedo querer también hacer eso. Entonces, si yo quisiera hacer eso, en este caso, si yo, El entrenamiento se quedó acá en Decision Tree. sí, o sea, los datos de entrenamiento entraron acá, Se quedaron. crearon el modelo y de este yo solamente saqué el modelo obtenido. Pero yo si quiero sacar, yo puedo sacar aquí el EXA o quiero sacar inclusive los pesos que se definieron, o sea, que la importancia que tienen los atributos dentro de ese modelo, dentro del Decision Tree. Eso no lo hemos mostrado. Digamos que queremos ver la importancia de los atributos que le asigna el clasificador, ¿cierto? Entonces lo corremos y aquí nos dice la importancia de los atributos. El más importante para él es el colesterol, sigue presión sanguínea, después edad, después sodio y después potasio. ¿Sí? Esas son la importancia que el clasificador determina para cada uno de los atributos. Ahora, volviendo también a la pregunta que me hacía ahorita la profe Roxana, es yo quiero saber cómo le iba a él con el dataset de entrenamiento, o sea, con este de aquí porque no me ha mostrado cómo le va en entrenamiento, me mostró cómo le va en validación, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer en este caso?
Recuerden que hablamos de un operador que se llama multiply, ¿se acuerdan? Que podía ser como copias de los datos o de los modelos o de varios objetos. Entonces vamos a incluir ese multiply. Lo vamos a incluir en este punto, ¿sí? Entonces ya tenemos, podemos sacar copias del dataset de entrenamiento, ¿sí? Entonces, disculpa que te interrumpa. ¿Cómo haces ahí para meter y multiplicar y que te quede conectado inmediatamente? Ya. Tú lo tiras sobre la... Fíjese que cuando yo me paro ahí, cambia de color. Entonces él dice, "Ti", me enlaza, ¿sí? Pero hay que tener cuidado, ¿no? Porque muchas veces uno lo hace como rápido y uno cree que quedó conectado y no. Entonces yo normalmente, yo después de que hago, lo conecto, yo lo muevo para darme cuenta que sí quedó conectado. ¿De acuerdo? Entonces, ya tenemos, o sea, esto de aquí lo voy a poner aquí abajo. Voy a quitar el modelo de acá, ¿cierto? Esto de aquí es lo que me evalúa a mí sobre el dataset de entrenamiento, ¿sí? Voy a hacer unas copias, control C, control V, y estas copias las voy a usar para hacer la evaluación sobre el de entrenamiento, exactamente. Entonces, ¿qué voy a hacer? Miren, voy a desconectar un momentico aquí y conecto este aquí, ¿sí? Y dice, pero esto ya no va a funcionar porque, mire, está marcando rojo. Pues que aquí yo puedo sacar la copia del modelo. Entonces, sí. Entonces, tanto este como este están usando el modelo que es, ¿cierto? Porque, mire, el modelo salió por aquí, se usará para algo, pero él le entrega otra vez el modelo por aquí, este lo usará para algo, ¿cierto? Y ahora, de aquí, que este es mi dataset de entrenamiento, que lo mandé para allá, saco una copia para acá, ¿sí? Y puedo sacar, en este caso, el performance, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Este performance 2 nos va a dar el performance de entrenamiento. Entonces, pues para que no tengamos duda, entonces decimos performance training, ¿sí? Y a este otro que no se llame performance solito, sino que se llame performance testing, ¿sí? ¿Listo? Entonces cuando corremos esto, obtenemos aquí, este es performance en training, nos da 93.12 de accuracy. ¿Y cuánto nos da en testing? Nos da 87.5, que es lo lógico, como son registros que son nuevos, son diferentes, pues ahí hay una pequeña variación. Si la variación es muy fuerte, pues algo sí no está bien, ¿sí? Hay que revisar. Y pues esto nos da un estimado de cuánto perdí yo al ver cosas que no conozco. En este caso pasé de perder más o menos 5%, ¿cierto? 93 a 87, bueno, casi 88, como 5%, ¿sí? Y pues obviamente cuando vaya a producción voy a perder otro poquito. Por eso normalmente cuando tú haces uso de validación cruzada, si tienes el resultado que te da allí, también se parece bastante, pues vas a perder un poquito cuando vayas a producción, pero también es más bien poco, porque hace varias pruebas, ¿cierto? Entonces, claro el modelo, y ya empiezan a darse cuenta cómo puedo yo armar ahí una maraña, ¿sí? De cosas que tenga un sentido. Bueno, este Decision Tree nosotros lo estamos creando por defecto aquí con radio de ganancia, ¿cierto? Entonces podemos decirle no, que utilice índice Gini, que es otra métrica. Bueno, ahí salió el índice Gini, salió con 96% en training y salió con 82% en validación, ¿sí? Entonces fíjense que a pesar de que es mejor ese criterio para obtener un mejor performance en training, ah no, espera, salió al contrario. En training 96, antes había sacado 93. Pero fíjese que cuando voy a testing, pierde mucho más, ¿sí? Entonces, razón por la cual uno nunca se toma el valor de training, sino siempre el de testing. Y si puedes, mejor validación cruzada, que al hacer varias veces la prueba, elimina esta variabilidad
en los resultados y es mejor desde que puedas, desde que, del dataset. Profe, esto de las métricas, dice, usaste dos distintas para mirar, ¿no? Ahorita. Accuracy y classification error. Lo que pasa es que estos dos son lo mismo, pues son la misma No, cara. lo que No. pasa es que uno, bueno, dice, uno prueba con una métrica y te da unos resultados que tú dices súper guau. Pruebas con otra y de pronto no tan súper guau. Entonces, ¿qué le interesa a uno? Uno se queda con la mejor para mostrarlo No, que el no, o sea, resultado tú fue tienes que mejor. definir para tu problema cuál es la mejor métrica que vas a utilizar, ¿sí? Por O sea, que ejemplo, un resultado más seguro de que esta es el error o esta es la confiabilidad del modelo. sí, espera, estoy pensando si tengo un dataset de dos clases aquí a mano, porque con un dataset de dos clases podemos llevar el ejemplo. O sea, No, no a lo tengo. que voy es que uno Ah, puede sí, sí. decir, voy a usar esta métrica porque me da mejor resultado. Entonces, Sí. pero claro, dice, pero ¿por qué usas esta si esta no es la que te da Miren, miren, este dataset es binario, ¿sí? Churn es un término que se utiliza para decir que alguien se va a la competencia. Entonces yo soy, por ejemplo, Claro y profe Maca se le da por dejarnos e irse para Movistar. Entonces, churn, yes, porque se fue para la competencia. Obviamente, si yo miro este dataset, pues yo espero que en el término churn haya muchísimo menos gente que se va para la competencia, ¿cierto? O sea, esta gente, digo, muchísima más gente que se queda a la que se va para la competencia, ¿cierto? Porque si fuera al contrario, pues me estaría quebrando. Todo el mundo me está dejando, ¿cierto? Entonces, aquí shortfall significa han seguido con nosotros. Y por el otro lado, estos se fueron, ¿sí? En números, estos son 3.333 registros. Acá abajo aparece cuántos son. Y aquí arriba nos dice que hay 2.850 que siguen con nosotros y solo 483 se van, ¿cierto? Por ejemplo, acá yo puedo decir que hago todo el proceso. Fíjense que lo único que hice fue cambiar el dataset. El proceso termina siendo literalmente el mismo porque no hemos incluido nada de generación de atributos que son dependientes de los atributos. Es más o menos lo mismo, no estoy haciendo selección de atributos ni nada. Corro esto y pues en últimas obtengo mi performance en training, que es pues, muy bueno, 97%, y mi performance en testing, que es 93%, que también en general es bastante bueno. ¿Qué sucede? Alguien diría, yo miro este performance en testing y yo digo, uff, 93% de exactitud. Pero, si alguien sabe marketing, dice, bueno, estos son los que se quedaron, en la realidad se quedaron, o sea, mi dataset dicen que están con nosotros, y se equivocó con 14 porque dijo que ellos se iban a ir. O sea, él predijo que se iban a ir. Pero por este otro lado, aquí ellos se fueron, pero el clasificador predijo que no se iban, ¿sí? Entonces se equivocó. Siempre la diagonal de aquí son los que le quedaron bien, ¿no? Estos le quedaron bien. Ellos en el dataset dicen que se quedan y yo predije que se quedaban. En el dataset dice que ellos se fueron para la competencia y yo predije que se iban para la competencia. Pero entonces yo digo, una accuracy alto, bien chévere. Pero alguien en marketing dice, pero no, porque es que estos treinta en la vida real, se me pueden convertir en más de 200. ¿Cómo así? Pero aquí dice 30, ¿cierto? Sí, pero es que una persona que se va le dice a su núcleo de amigos, qué porquería ese servicio. ¿Sí me entiendes? Es la realidad, eso está demostrado en todo, ¿sí? O sea, usted va a un médico, el médico lo atiende mal, usted sale hablando bellezas del médico. No, pues él le hablará bellezas a un enemigo. Uy, ese man es bueno. Para que vaya y lo mata, ¿cierto? Pero a los amigos le dice qué porquería de médico, ese man me trató mal, bueno, lo que sea, ¿cierto? En todos los escenarios es lo mismo. Una persona insatisfecha se lleva a un resto de personas insatisfechas, ¿cierto?
o de unas personas, o de unos posibles clientes inclusive. O sea, en últimas se sabe que un cliente insatisfecho hace mucho mal al negocio. Entonces, en este escenario, la variable accuracy no funciona. ¿Sí? Y uno tendría que pensar que al igual de cuando hablamos lo de costos en el banco, de equivocarse de eso, aquí pasa exactamente lo mismo. Entonces tal vez el concepto que se debe aplicar es que 30 hay que multiplicarlo por 7 o por 100, bueno, lo que diga la literatura, de cuánto es el costo que me genera a mí un cliente insatisfecho. ¿De acuerdo? Y sacar ese valor basado en costos. Hay otro escenario, si es que ya lo comentamos, creo que en la primera clase, es, imagínense que esto fuera un detector de correo electrónico spam, ¿sí? Entonces el true false es que no era spam, el registro no era spam. Y el true es que en la base de datos eso sí era spam, ¿de acuerdo? Sucede exactamente lo mismo. Decíamos ese día, nosotros casi ya no revisamos spam, ¿cierto? O sea, la carpeta spam, uno ve cosas allí y casi que le da a todos borrar, ¿cierto? Pero en la vida real eso, ¿por qué lo estamos haciendo ahorita así? Porque en general ya confiamos mucho en el poder de clasificar bien los correos como spam o no, ¿cierto? Pero al principio uno sí revisaba y uno decía, uy, ¿por qué me va a borrar esta solicitud de desalojo de mi casa? No, un ejemplo, ¿cierto? Me la pone como spam, ¿cierto? ¿Qué sucede? En ese contexto ni siquiera definir costos puede ser la mejor opción. La mejor opción es que este punto de aquí sea cero. ¿Sí? Si yo tengo tres clasificadores que pueden tener diferentes valores de accuracy, de precisión, de recall, de lo que sea, pero yo cuál escojo, el que me diga cero ahí, porque quiere decir que el clasificador puede que acá le ponga spam en la bandeja de entrada, que es harto, ¿sí? Pero no le manda nada bueno a la bandeja que de pronto va a borrar sin revisar, ¿de acuerdo? Entonces fíjense que eso depende de cada problema. Cada problema hay que definirle cuál es la métrica más apropiada. Y hay otros, digamos, otros temas que son importantes tener en cuenta allí, como por ejemplo el tema de que los datos estén muy desbalanceados. Métricas como accuracy no sirven. Toca utilizar otras como el área bajo la curva, la media G u otras métricas que poco a poco vamos a ir viendo, ¿de acuerdo? Entonces cada problema tiene como la métrica y usted tiene que decir, bueno, ¿cuál es la métrica que me sirve en este proceso? ¿De acuerdo? Bueno, volviendo acá, ¿preguntas? Señor. Existen casos donde, digamos, el rendimiento del testing es superior al rendimiento del training. Puede pasar, pero el día que le pase, me dice. Sí, es muy poco probable, ¿sí? O sea, quiere decir, eso querría decir, por ejemplo, tu dataset desbalanceado, ¿sí? Tiene dos clases, verdadero y falso, y hay muchísimas de falso. Y el algoritmo aprendió muy bien a identificar quiénes son los falsos. Entonces tiene un resultado bien. Y en tu dataset de prueba quedaron muchos falsos, muchos más. Entonces puede suceder que le vaya mucho mejor en la validación o en el testing que lo que reportó en el training. Pero no es tan normal, ¿sí? Pero sí puede pasar, ¿sí? Bueno, ¿recuerdan cómo se hacía el dataset de entrenamiento como dataset de prueba? O sea, este es partir el dataset. El otro es, no, voy a usar el mismo dataset para entrenar y para probar. Básicamente, en relación con este, es simplemente quito el split, ¿cierto? El dataset sirve para entrenar, ¿cierto? Pero sirve para probar. Y pues esto de aquí abajo ya no sirve. ¿Para qué la saco si es el mismo dataset para las dos cosas?
Este es el que hicimos de primerito, ¿sí? El dataset sale, recuerda que el multiply son copias, ¿no? Con esto se entrena con el mismo dataset, sale el modelo y con el mismo dataset se prueba y pues se saca la calidad. Entonces este es usar el modelo para entrenar y validar. El mismo dataset para entrenar y validar. ¿Todos hasta allí? Profe, pero eso no tiene chiste. No tiene chiste, efectivamente. O sea, uno lo hace por jugar, porque realmente en la práctica nunca debe utilizarlo. Nunca. ¿Sí? Y decíamos que eso era similar a el profe que enseña 20 ejercicios y le saca el examen de esos 20 ejercicios, ¿cierto? Entonces, pues, no. Bueno, peor, 20 al menos tiene que memorizárselos, ¿sí? Le hace 5 ejercicios y le prueba el examen en los mismos 5 ejercicios. Pues obviamente hay mucha probabilidad de que 5 ejercicios se los memorice bien y saque 5, ¿sí? Ni así les va, ¿cierto? Bueno, pero digamos que en el escenario normal uno esperaría que le vaya bien. Bueno, eso, pero por eso nunca se utilizan. El segundo modelo fue el que acabamos de hacer, el de dividir entre 80-20 y demás. Y el modelo que yo recomiendo cuando se pueda siempre utilizar es el de la validación cruzada, ¿cierto? Ese siempre utilizar dependerá de qué tanta máquina tienes, qué tantos recursos computacionales tienes, dependerá de qué tantos registros tengas. Si tú dices, no, yo lo corro así con validación cruzada, pues eso se me va a demorar una semana y yo te lo entregaré mañana, pues obviamente no es la opción hacerlo con validación cruzada. Cuando yo hago validación cruzada y digo que voy a usar 10 folders, ¿cuántos modelos genero? 10 folders. Recuerda que 10 folders siempre toma 9 y uno lo deja para validar. Después toma los otros 9 y el segundo para validar. Entonces él realmente genera, si yo digo 10 folders, a ojo ahí yo veo que tiene que generar 10 modelos. ¿Sí? Pero no, genera 11. ¿Por qué? Porque genera los 10 modelos conforme lo hablamos esa vez, es decir, nosotros hicimos el ejercicio con 3 folders, ¿cierto? El folder A, B y C. Entonces decía, el A y el B los junta y entrena y prueba con el C. Después toma el A y el C, los junta, entrena y prueba con el B. Y finalmente el B y el C los junta, entrena y lo prueba con el A. ¿De acuerdo? Entonces así probó con todos, pero fue armando, en este caso, 3 folders, creó 3 modelos. Pero el que nos entrega a nosotros, ¿de dónde sale? No. Toma todo el dataset, entrena y ese es el que nos muestra. ¿De acuerdo? Entonces por eso siempre se genera un modelo adicional. Si son 10 folders, genera 11. Los 10 que hizo para hacer el cálculo de qué tan preciso o la métrica de calidad que yo haya definido y el que nos va a mostrar que lo genera con todo el dataset. ¿De acuerdo? Entonces, en el modelo final, él usa todos los datasets, todos los datos de entrenamiento y ese es el que nos entrega. ¿De acuerdo? Entonces, pues obviamente, si yo lo voy a correr así, se me demora tanto. Pues si lo voy a correr con una validación cruzada, pues lo que se me demoró aquí, el tanto, que fue, digamos, 15 minutos, multiplíquelo por el número de folders más 1. ¿Sí? 3 folders más 1, 4 por lo que se me demoró corriendo una sola vez. Eso es en general lo que se va a demorar el proceso con validación cruzada. Entonces, eso le da a uno ideas, ¿puedo correrlo o no puedo correrlo? ¿Sí? ¿Tengo máquina o no tengo máquina? Bueno. Profe, pero uno siempre debe procurar usar validación cruzada. Desde que puedas, es mi recomendación. Sí. Lo que yo les recomiendo es, bueno, 10 folders se puede demorar mucho, pues entonces bájele a 7. Todavía se te puede demorar mucho, bájele a 5. Todavía se puede demorar mucho, bájele a 3. Se puede demorar mucho, bueno, ya te tocó validación por separación de 80-20 del dataset de entrenamiento. ¿Sí? Pero esa es mi recomendación. ¿Sí? Bueno, ¿preguntas hasta acá? Se recordaron varias cosas, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a mirar otro tema. Nosotros yo en la clase pasada les mencioné
Mm, les mencioné cómo, por ejemplo, definir el tema de qué importancia tienen los atributos, ¿cierto? Bueno, voy a borrar aquí esto y vamos a empezar de cero. Esta es mi dataset de drogas. Yo le dije aquí que me generara el atributo de sodio sobre potasio. ¿Sí? Generé sodio sobre potasio. Y yo les hablé que existían los filtros y los wrappers como selectores, o sea, como herramientas que le ayudan a uno a seleccionar qué atributos son los importantes. Los filtros no miran relaciones, los wrappers miran relaciones, ¿cierto? O sea, la relación entre las variables. ¿Sí recuerdan? Entonces, pero no hicimos ejemplo de filtros, ¿cierto? Entonces, por acá, esos benditos siempre me pierden, porque hay un montón de filtros. Antico lo busco por acá porque me olvida. A ver, por modelamiento, por future weights. Y por acá están los filtros. Miren, todos estos que dicen future weights son filtros. Entonces voy a tirar uno acá sobre el lab y le voy a decir, hágame el favor y dígame cuáles son los campos que ese filtro, en este caso un filtro basado en ganancia de información, es lo que me da. Entonces me dice, mire, yo corrí y para mí el que es importante es sodio sobre potasio. ¿Sí? Ya tenía la columna adicional que la generé acá, ¿no? Entonces él me dice acá, para mí el campo importante 99.4, o sea, el que tiene más posibilidades de definirte que ese valor allí incide directamente en la variable de clase, en el medicamento, es sodio sobre potasio. ¿Cuál le sigue? Le sigue presión sanguínea, después solo la variable K, edad, colesterol, sodio y el sexo no sirve casi para nada, ¿cierto? Entonces, esto es un filtro. Pero ¿qué tiene esto de malo y bien malo para mi gusto? Fíjense que yo escogí un filtro cualquiera, pero así como escogí ese, pude haber escogido este otro, que es basado en el radio de ganancia, que es otra forma de establecer. Esto lo introducimos cuando veamos por dentro cómo trabajan los árboles de decisión. Allá vamos a ver ganancia de información y otro criterio que se llama phi. Sí, los filtros puedes calcular, pero lo que yo les digo, yo normalmente no uso esto, ¿sí? Porque normalmente lo que sucede es lo que les voy a mostrar. Voy a correrlo ahorita con radio de ganancia. Miren los resultados de radio de ganancia. Espere que me perdieron los otros. Bueno, sodio, K, pero los valores son diferentes. En este caso creo que quedó colesterol atrás. Y en el anterior, ¿cómo quedaba? No, no alcanzo a verlo. Espera, un tico, borro todo esto porque... Tenemos estos, ¿cierto? Vamos a tomarle una fotico acá. Mm, Listo, aquí tenemos estos resultados y ahora nos venimos acá y vamos a cambiar a este señor por, no sé, Waze por Rules. Y corremos y miremos los resultados. Sodio, potasio, quedaron, bueno, digamos que podrían tener el mismo orden, pero fíjese que para él estos tres son los más importantes. Para él, por ejemplo, sodio, K y N sí, pero pues no tienen la misma relevancia. Presión, edad, y aquí quedó sexo de primero y de bajo colesterol. Entonces, pues en este ejemplo que es simple, de hecho creo que si quito sodio sobre potasio, las diferencias pueden ser mayores.
En últimas, imagínense en un dataset de 100 registros y yo le corro digamos una técnica, un operador para definir como la importancia de la variable objetivo. Pues yo le creo al primero, pero ese primero puede que no sea, ¿sí? Porque pudo haber sido el segundo o el tercero, entonces ¿a cuál le creo? Y esto siempre va relacionado a que es la variable o la columna frente a la variable de clase. Y no tiene en cuenta para nada la relación que puede existir entre las variables independientes. ¿Sí? Entonces, pues si él tuviera en cuenta esto, diría, pues, sodio, pues ¿para qué tiene sodio sobre potasio? Una de esas dos como que sobra. ¿Sí? Entonces, por eso a mí no me gustan los filtros. Los uso de vez en cuando como para darme una idea, si ya tengo ya muchos registros, muchas columnas, pues tal vez mirar cuáles, pero me toca mirar como que cuáles son respuestas comunes de varios filtros. Corro el primer filtro y veo que hay unas columnas que están quedando como buenas, corro otro y también como que son las mismas. Entonces, bueno, si ya quiero recortar, puedo hacerlo por allí. Pero personalmente, realmente eso lo hago muy pocas veces. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál es la otra estrategia? Decíamos que eran los wrappers. Entonces aquí ya se dan cuenta, ¿no? En Future Weightings, ahí ustedes van a encontrar pues un montón de, de operadores para definir los pesos de los atributos. Ahora, hay otro que es el esquema de selección de atributos, que son los wrappers. Entonces, seleccionar atributos, vamos a utilizar, por ejemplo, el forward selection. ¿Sí? Este forward selection lo que hace es partir de un atributo e irle agregando otros y mirar si lo que se le agrega valor a la clasificación. Entonces, fíjense, ahí dije, le agrega valor a la clasificación. Quiere decir que por dentro él tiene que usar un clasificador. ¿Sí? Y la selección de atributos, pues allí está ligada al clasificador. Si eso lo afecta bien al clasificador o lo afecta mal. Vamos a colocar por dentro, entramos porque fíjense que ese es de los de doble línea, quiere decir puedo entrar dentro de él y él espera que yo le meta aquí algo, ¿sí? Entonces vamos a meterle aquí una validación cruzada para no ponerme a hacer paso a paso dataset de entrenamiento y validación. Vamos a meter una validación cruzada, vamos a meter la entrada es exa y la salida que él espera es el performance, ¿de acuerdo? Ahora, a este señor por dentro no le va a colocar el decision tree porque recuerden que el decision tree, además de ser un clasificador, es un selector de atributos por sí mismo, ¿sí? Porque recuerde que él escoge cuáles atributos le sirven y ya. Entonces vamos a colocar otro aquí que va a ser, no sé, un naive Bayes, por ejemplo. Modelamiento predictivo bayesiano, un naive, que él no hace selección de atributos, ¿cierto? A este sí lo afecta que le dejen atributos sueltos. ¿Listo? Entonces, bueno, por acá hay unas cosas que uno puede definir, como por ejemplo, ¿cuántos atributos quiero tener? Pues este dataset, que es el de drogas, ¿tenía cuántos? ¿5? ¿6? Pues esto tendrá, no sé, pongámosle que tenga máximo 4, ¿sí? Y que le haga, corra, y él empieza a probar, y como resultado me dice, el dataset debería tener estos 4 atributos, los otros no me sirven, ¿sí? Entonces en general, aunque lo puede uno poner a hacer eso, en general lo que te dice es el subconjunto de atributos y no la importancia de ellos, sino el subconjunto de atributos que mejores resultados te podrían dar para el clasificador, en este caso el naive Bayes, ¿sí? Entonces, nuestro dataset ya se quedó sin la columna sodio, se quedó sin la columna potasio y se quedó sin la columna de sexo, ¿sí? Voló esas 3 columnas. Y él dice, con esto es lo mejor. Entonces uno dice, ah, bueno, si eso es lo mejor, entonces muéstreme cuánto da. Desafortunadamente, bueno, yo puedo aquí decirle el performance de una vez. Y aquí nos saca que con eso ya da 98% para este dataset. Profe, ¿y lo que pone el fondo qué es?
la forma están como opera. diseñando unos atributos, sí, Sí, o sea, cuando se hace uso, miren, voy a explicar primero el backward. El backward, ¿qué hace? Dice, son 7 atributos, es que nos quedaban 7, ¿cierto? 4 y 3, 7. Entonces, son 7 atributos, entonces él tiene el dataset con los 7 atributos. Corre el Navier-Bayes y le da una calidad, 80. Después vuela una columna. Al volar la columna le quedan 6 columnas, 6 atributos. Le aplica el Navier-Bayes y le dice 83. Dice, mejor quitar esa columna. Entonces él va haciendo, no todas las pruebas porque no es exhaustivo. Si usted quiere el exhaustivo, te toca usar aquí otro que es exhaustivo. Fuerza bruta. Entonces él sí le hace todas las combinaciones. Lo que pasa es que hacer todas las combinaciones solamente te funciona por ahí hasta, dependiendo del tamaño del dataset, yo diría que 15 columnas. Después de 15 columnas ya es imposible porque salen demasiadas combinaciones, es 2 a la 15. Pues 2 a la 15, no, es que 2 a la 15 ya no pueden. Realmente 2 a la 10 son 1024. Y si el dataset es grande, pues hacer 1024 combinaciones se puede demorar muchísimo. Entonces por eso normalmente uno no usa esos, tal vez utiliza usted alguno como un evolutivo, ¿sí? Los que vieron metaheurísticas, pues utilizar un evolutivo, crea una población con diferentes grupos, digamos, cada solución con diferentes columnas seleccionadas y él va haciendo el proceso evolutivo tratando de encontrar cuáles son las columnas que combinadas van a dar mejores resultados. ¿De acuerdo? Entonces, estos son los groupers. Ahora sí ya quedó claro el concepto de grouper, ¿sí? Y son los que yo más recomiendo, ¿sí? Bueno, ¿preguntas hasta allí? ¿Hay preguntas o no? ¿No? ¿Cómo? Si me colocan 3, 3 le sacan. Sí. Sí, este es el número máximo de atributos que usted quiere obtener, ¿sí? Entonces, por acá, 3. Pero pues obviamente ya castigado porque la accuracy se bajó mucho, ¿sí? Entonces, normalmente uno, eso también es un tema de prueba y error, ¿no? O sea, usted no le va a dejar tan pequeñito para que quede supremamente reducido, sino le da un margen para que él pueda ir armando el dataset. Ah, bueno, ese era el backward, ¿no? El forward es lo contrario. Arranca diciendo, escogemos una al azar y ese es mi atributo. Y después empiezo a agregarle y en la medida en que le agrego voy probando si mejor o es peor. Y así hasta que obtengo los atributos que en conjunto me pueden servir. ¿Sí? Bueno, ¿no hay preguntas? Bueno, entonces yo les recomiendo una cosa. Vamos a hacer a empezar a hacer este taller si tuviera red, perdón. Miércoles. Vale, no probamos si este ya lo arreglaron. Por ahí está el otro control, ¿lo ven? Ahí. Porque aquel día lo prendimos y no servía, pero ya vi cables como nuevos. Bueno, entonces, ustedes han usado el Moodle de la universidad, ¿cierto o no? Bueno, los que son de Unicauca, yo registré los que más pude. Ay, miércoles, ahora cuál es la clave. Bueno, sí. Entonces, aquí hay un curso que está así, se llama Minería de Datos 2024-01 y ahí están, en este caso, los 2 videos de las clases anteriores y adicionalmente está el programa de la asignatura, que fue el que les presenté, pues digamos, no como programa así en el formato oficial, pero allí está, pero yo se los presenté cuando hice esta presentación, recuerdan en la primera clase,
lo de la motivación, lo del contenido. Allí les di la presentación del curso. Adicionalmente, allí hay algunos ejemplos de ya código en Python que pues, pueden ser importantes, librerías de Python, cómo correr varios clasificadores al tiempo, los datasets que les compartí, pero en formato ARFF para el que los quiere utilizar en Weka. Y este es el que les mandé por correo electrónico, que son los datos y los procesos de RapidMiner y que lo mandé el 20 de febrero. Ahí está todo eso. Están los links a los videos, estos son los videos que se han publicado, y la descripción de más o menos lo que hay en cada video, de lo que hemos hablado. Entonces, la idea es que ahorita hagamos esta práctica de lo visto hasta la fecha, ¿cierto? Esto es un step by step, básicamente. Ahí están las soluciones, los procesos, los resultados que se deben obtener y demás. Pero para que lo hagan, para que terminemos como de cerrar muchos de los temas que se han visto hasta acá y que tal vez como he sido yo el que estaba hablando, pues obviamente se van olvidando. ¿De acuerdo? Entonces, la idea es que hagamos eso. La idea es que adicionalmente en paralelo, mientras van haciendo ese taller, me completen datos porque no recibí los datos de todos y